du jetzt deine Stimme ab? Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. El periodo histórico de la Alemania nacionalsocialista es muy sensible y controversial. Si bien existe una condena universal a los elementos éticos y políticos de la Alemania de Hitler, en lo económico parecería que vemos todo lo contrario. Es común escuchar que la economía nacionalsocialista fue novedosa, exótica, y que tuvo un éxito prácticamente milagroso. A la hora de enmarcar este sistema dentro de la filosofía política y económica, hay muchas perspectivas y muchas contradicciones. Algunos lo llaman la cara más pura y malvada del capitalismo, otros una tercera posición, y para variar, a veces es categorizada como una versión alternativa al socialismo soviético. ¿Es todo esto coherente? ¿Qué fue realmente el nacionalsocialismo? Lo primero que tiene que llamarnos la atención es el mismo nombre del partido. ¿Por qué hablamos de nacionalsocialismo? ¿Será acaso que son socialistas? Sí, pero hay que entender el contexto político de los inicios del siglo XX para no caer en confusiones. Durante el siglo XIX, el socialismo se hacía día a día más popular, pero el término era usado de manera bastante amplia. No todos los socialistas se identificaban con el marxismo, pero tampoco existían muchas diferencias en sus términos. Hoy, por ejemplo, se diferencia al comunismo del socialismo, pero en realidad esos dos conceptos comenzaron a diferenciarse en 1928 por la Internacional Comunista. Marx, de hecho, cuando escribe la crítica del programa de Gotha en 1875, distingue la sociedad comunista en una fase temprana y otra tardía, pero no llama a una comunismo y a otra socialismo como se hace ahora, sino que usaba estos dos términos como sinónimos. Los nazis se identificaban como socialistas, pero esto no quiere decir que eran marxistas. Y he aquí la causa de muchas confusiones y análisis erróneos. Como escribió Joseph Goebbels en un artículo llamado «Porque somos socialistas», nosotros estamos contra el marxismo, pero para el verdadero socialismo. Nosotros estamos a favor del primer Estado nacional alemán de naturaleza socialista. Pero ¿cuál es la naturaleza del socialismo al que se refiere Goebbels? En la Unión Soviética, toda la economía estaba en posesión, administración y dirección del gobierno central. En Alemania nacionalsocialista se mantuvo la propiedad privada de la mayor parte de empresas económicas, pero al igual que en la Unión Soviética, el control de la economía lo tenían los funcionarios del gobierno. La economía, como el resto de la sociedad, funcionaba bajo el Führerprinzip, el principio de la supremacía del jefe. Todas las actividades económicas estaban por los mandatos del órgano director. Hitler astutamente una vez dijo: «No hay necesidad de nacionalizar la industria alemana si se puede nacionalizar a la propia población». Cada empresa económica, sea una fábrica, un taller o una granja, tenía un Betriebsführer, un jefe de fábrica o manager. A este Führer le obedecían sus empleados, el Gefolgschaft, palabra de origen medieval que se relaciona con un trato servil o feudal. La función de estos jefes de fábrica era supervisar a los empleados y manejar las cuestiones técnicas de la producción, pero en lo que concierne a los objetivos de la empresa, ellos debían obedecer las indicaciones de las autoridades. ¿Qué producir? ¿Cuánto? ¿Con qué materiales? ¿A quién se vende? ¿Con qué precio? ¿Qué salario tiene cada empleado? Cada detalle estaba regulado por los respectivos ministerios. Aunque aparente y nominalmente la economía estaba en manos privadas, los empresarios no eran otra cosa que delegados estatales. Hubo varias influencias que han tenido un rol clave en brindar un marco teórico para que florezca este socialismo de patrón alemán. Una de ellas fue la idea del socialismo de Estado, consolidada por Ferdinand Lassalle y Johann Karl Rodbertus. Muchos socialistas alemanes, generalmente socialdemócratas, comenzaban a plantear que el socialismo se conseguiría con un Estado intervencionista que centralice cada vez más la economía, que fije precios, salarios mínimos y que aplique fuertes políticas redistributivas en nombre de la justicia social. Todo esto ocurrió en Alemania de Hitler, bajo el lema de Gemeinnütz geht vor Eigennutz, lo colectivo prima sobre lo individual. Otra influencia muy importante fue la escuela historicista de economía alemana.
los rivales de la escuela austríaca. La generación joven de esta escuela, liderada por Gustav von Schmoller, alegaban que las leyes económicas eran relativas e inconstantes, cambiando en base al tiempo y el lugar. La escuela austríaca defendía la posición antagónica, y este debate se conoce como el Methodenstreit. Los miembros de la escuela historicista eran críticos del capitalismo y defendían un Estado benefactor acompañado de políticas intervencionistas. Los marxistas los llamaban despectivamente socialistas de cátedra, ya que eran profesores universitarios burgueses y muchos de ellos eran conservadores y monarquistas. Entender la escuela historicista es clave para intuir por qué los nazis solían razonar la economía en base a la raza, la nación y el tiempo en el que estaban viviendo. Ellos jamás vieron la economía como una ciencia. Hitler alegó en 1937 que si él reconocía algún principio en materia económica, era que no existía ninguno. La esencia de la economía alemana es la transición de Gustav Schmoller a Hitler. A grandes rasgos, estas eran las ideas clave detrás de la economía política del nacionalsocialismo. Pero ¿cuáles fueron las medidas puntuales que se hicieron durante esos años? La primera etapa, y al Marschak, 1933 a 1936, Hitler, al igual que Franklin D. Roosevelt en 1933, en un contexto internacional delicado, entre sus primeras prioridades estará resolver los problemas que dejó la Gran Depresión, principalmente el desempleo. Hjalmar Schacht fue asesor en materia económica y no estaba vinculado con las ideas nazis. Esto no fue accidental, ya que era un economista experimentado con bastante reputación nacional e internacional. Tenía muchos contactos y relaciones con los grandes empresarios alemanes porque era una figura que daba confianza internacionalmente. Hitler, mediante Schacht, intentará renegociar deudas y reparaciones, pero no logra acuerdos, y muchos de estos pagos serán suspendidos. Nacionalmente se priorizará la confianza y la simpatía del pueblo alemán mediante políticas populares. Los gastos de los primeros meses no fueron difíciles de pagar porque el canciller anterior, Kurt von Schleicher, había dejado 600 millones de Reichsmarks en la caja del Estado. Para el 1 de junio de 1933 se anuncia el programa Reinhardt, un proyecto que pretendía dirigir 1.000 millones de Reichsmarks a la obra pública, una suma impagable, pero que el círculo de Hitler veía fundamental para bajar el desempleo y así lanzar una campaña propagandística que logre ganarse a los alemanes. Si financiaban este tipo de proyectos deficitarios mediante impresión de dinero o con un brusco aumento de los impuestos, la economía podría colapsar rápidamente. Todos los alemanes sabían esto porque lo vivieron en carne propia una década antes. Por lo tanto, estos gastos se financiaron con una expansión crediticia, es decir, mediante la creación de dinero en forma de préstamos y pagarés. La expansión crediticia puede generar un auge económico importante, pero tiene consecuencias a largo plazo que son fatales. Esta estrategia ya se había debatido años antes y se conocían sus posibles problemas, por lo que los secretarios de finanzas nazis actuaron con algo de prudencia. Veremos, por ejemplo, que a medida que el gasto deficitario fue aumentando, se fue diversificando las maneras de financiarlo para evitar problemas a corto plazo. El plan inicial fue exitoso, el desempleo comenzó a bajar, y la propaganda que la acompañó tuvo el efecto psicológico que ellos estaban buscando. Para 1934 aparece un problema grave. Las reservas del Banco Central se redujeron casi a cero, y esto derivó en una crisis cambiaria. Se vieron afectadas las importaciones y muchos productos escaseaban. La economía empezó a tambalear y con esta, la estabilidad del gobierno de Hitler. Si quieres saber cómo continúa esta historia, te invito a suscribirte. Y si es que el vídeo te ha gustado, no olvides dejar un me gusta junto a tu opinión sobre el tema. Activa la campanita para estar informado de cuándo subiremos la segunda parte del vídeo. Nos vemos pronto, familia. Cuídense.